Pues hoy en un café con, mirad, voy a cenar taza. Mirad, la última que me enviaron del concurso de las reseñas. También mi invitado tiene su taza. Fijaros lo que pone, las mejores lecturas se disfrutan a sorbitos. Y eso es lo que me ha pasado con este libro. Es de alguien que he descubierto recientemente. Ya se lo he dicho a él, pero la verdad es que qué alegría haberlo descubierto. Tenía muchas ganas de hablar con él. Le veis en pantalla. Hoy estoy con Xavi Barroso. Buenas tardes, Xavi. ¿Qué tal? Por fin coincidimos. Hola, sí, buenas tardes, encantado de estar aquí contigo. Qué bien. La verdad es que tenía muchas ganas ya de que pudiéramos hablar y lo hemos conseguido. Como enseñaba antes, este es tu último libro, La voz del silencio. La portada es súper bonita. O sea, nos Sí, es muestra. un gran trabajo de la editorial, totalmente de acuerdo. La verdad es que es una preciosidad. Bueno, pues hablando de este libro, ¿qué secretos nos podrías contar para quien no lo conozca y picarle la curiosidad para que así lo lea? Bueno, yo creo que esta novela tiene como dos patas principales. Una es la parte histórica y la otra son los personajes y su historia, ¿no? Por la parte histórica, eh, invito a quienes nos esté escuchando y viendo que entren en esta Barcelona de los años 20, la que descubrieron una Barcelona que da la bienvenida a la radio, y la novela explica el inicio de Radio Barcelona como uno de los temas principales, pero también encontraréis muchos temas de ese momento como el deporte, la incorporación del mundo de la mujer al mundo del deporte, la relación entre el espiritismo y el feminismo en ese momento y sobre todo también un poco antes, pero bueno, la herencia de todo lo que sucede a finales del siglo XIX, en los años 20, la dictadura de Primo de Rivera y su represión, un poquito de movimiento histórico, obrero, perdón, y todo este universo de estas Barcelonas, que son muchas y muy diversas en los años 20, está articulado a través de tres personajes, tres mujeres, sobre todo dos que son dos cuñadas y una satélite que no quiero hablar mucho porque si no se hace un poquito de spoiler, que son tres mujeres que no les ha tocado, que no viven la vida que hubieran querido vivir, que de repente se ven en medio de una trama de asesinatos y en medio de una pugna por la empresa familiar, porque la mayoría de las empresas de su familia han muerto y tienen que ver cómo que no se la quiten otros poderes prácticos y muy machistas de la ciudad, y contra esas adversidades tienen que unirse a pesar de ser muy diferentes. Y ellas nos cogen de la mano, yo creo, nos explican su vida, nos explican la opresión que reciben, y poco a poco nos acompañan en su evolución, en su crecimiento, en su empoderamiento y por esta Barcelona tan diversa y de tantas capas, ¿no? Porque vamos desde el Ritz hasta las barracas de Montjuïc, ¿no? Y pasando por todo lo que había en medio de aquella ciudad emocionante, de teatro, de cabaret, de jazz, de violencia, de pistoleros, de movimiento obrero, de muchas realidades muy diversas. Además, es que es un viaje continuo. Desde que nos situamos ese 11 de septiembre de 1923, cuando empieza el libro, hasta que termina, a finales de agosto de 1930, Ajá. es un viaje trepidante, continuo, pero la verdad es que se pasa muy bien. ¿Por qué eliges esta época que la verdad es que fue bastante convulsa? ¿Quieres la versión larga o la versión corta? La que tú quieras. No, todo empieza con La Avenida de las Ilusiones, que es mi primera novela. La verdad es que yo en esa época estaba buscando un tema para escribir y en el 2014 fui a una exposición del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que explicaba el pasado esplendoroso del Paralelo de Barcelona, que es una avenida que llegó a ser más conocida que Montmartre a finales de los años 10 a nivel de teatro y de cabaret. Si hoy en día dices Broadway o dices West End, tú piensas perfectamente y todo el mundo sabe lo que estoy diciendo, ¿no? Pues en esa época, si decías Montmartre o Paralelo en Europa, pasaba lo mismo. Fue un centro cultural muy importante. Fui a la exposición, yo no lo conocía, casi nadie, se está empezando a reivindicar, pero casi nadie lo conocía. Y salí de la exposición con la sensación de que había una novela. Y esa novela me llevó al 1909 hasta el 19. Y a partir de ella, las dos siguientes me quedaron en esa época, porque a medida que iba documentándome, iba descubriendo universos que decía, guau, pues que esto es muy interesante, pero si lo pongo en la primera novela me va a salir 1000 páginas y no es plan. Y ya son 500, que ya me... La segunda me metí en el mundo del pistolerismo y esta pues ya era el siguiente paso, ¿no? La dictadura y todo el resto de temas de Primo de Rivera y el resto de temas que se tratan en la novela, y sobre todo la que me llamaba mucho la atención en la Radio Barcelona, que justamente era del centenario este año. Además, es que, ya te digo, o sea, es un libro que cuando lo empiezas a leer, pues empiezas a ir mm, paseando por esas calles de Barcelona. Los que conocemos Barcelona, la verdad es que vamos visualizando un poco
las zonas y pensando, madre mía, y esto pudo pasar allí. Te ves en esas pequeñas calles, en esos pisos. Es una cosa increíble. Este libro, como hemos dicho, forma parte de una, podríamos llamar, trilogía, aunque el libro se puede empezar a leer perfectamente por separado. O sea, si alguien no lo ha leído, como era mi caso, puede empezar perfectamente por este. O sea, que nadie se asuste. El primero es el que tienes detrás, La Avenida de las Ilusiones. Me acerco. Ese. Me También lo que tiene llevo. una portada que es preciosa, la verdad, Sí. súper bonita. El siguiente es Nunca serás inocente. Lo tengo también por aquí, mira. El otro que tienes ahí, a este. Y luego este último, La voz del Exacto. silencio. ¿El nexo común de los tres es solamente Barcelona y los años 20 o hay alguna cosa más? Bueno, las 3 décadas de principios del siglo, Ujú, porque la única que está ambientada 100% años 20 es esta. La segunda va entre el 15 y el 23 ujú. y, bueno, se van repartiendo un poco los años, ¿no? A ver, el nexo es la época, es Barcelona y también algunos personajes. Algunos personajes se repiten en las novelas, pero ya está pensado para que no haya spoilers y para que tú puedas navegar en el orden que quieras por las novelas y descubras. Por ejemplo, en esta tercera aparece una mujer que se llama María Green y tiene un papel concreto en 3 momentos muy concretos de esta novela. Pues es la protagonista de la primera. Entonces tú leyendo esto sabes quién es, sabes que es una actriz famosa, pero claro, la primera ya está planteada un poco que al principio de la novela tú ya sabes cómo termina y la importancia es el cómo. Entonces por eso aquí no hay spoilers, ¿no? Te pongo este ejemplo para que veas. Claro. Entonces, es un tránsito de personajes que tú vas descubriendo. Por ejemplo, en esta novela hay otro personaje que yo quiero mucho, que es Juana, que es el ama de llaves de la familia, que en el primer de la novela también aparece más, se conoce mucho más a ese personaje, ¿no? Entonces, pero bueno, da igual el orden que lo leas porque irás descubriéndolo. Así era un poco la idea, ¿no? De pensar de novelas que puedan... Me gustan mucho los universos expandidos, cuando tú descubras un universo nuevo dentro de una sola novela, que también puedas hacer referencia a otras y ir descubriendo capas de los personajes que no son protagonistas, pero que repartidos tienen cierto protagonismo dentro de la trilogía, ¿no? Claro, la verdad es que, ya te digo, yo era el primer libro que leía tuyo. Y bueno, cuando he empezado a descubrir los personajes, al enterarme que había otras dos novelas anteriores, dije, bueno, empiezo por este, pero Claro, las ganas de leer los dos anteriores son inmensas. O sea, tengo unas ganas de terminarlo y empezar con los otros dos para ver todo el proceso, toda claro. esa época. Se usa mucho la expresión los felices años 20, pero ¿de verdad fueron tan felices? Claro, es que yo siempre pienso que esa respuesta, esta pregunta se puede responder, disculpa, con otra pregunta o con una afirmación en función de dónde nacieras y de tu trayectoria vital, podías decir que fueron felices o infelices. Es más, en función de si fueras hombre o mujer y también la clase social a la que pertenecieras, también podíamos responder la pregunta de maneras diferentes, ¿no? Es una época que creo que retrospectivamente es muy interesante porque tiene parte del ADN de la ciudad actual viene de esa época y de antes, ¿eh? Pero yo siempre digo, ahora por ejemplo, te pongo un poco en contexto, a veces salto de tema en tema, ¿eh? Sí, Con la sí. primera, con la primera novela hice visitas guiadas al paralelo, ¿vale? Yo como, bueno, no soy historiador, pero y funcionaba muy bien. Y ahora estoy haciendo visitas con esta también, con la tercera. Y siempre digo que hay un momento en el que explico la explosión de jazz que hubo en Barcelona, que se la conocía como la New Orleans del Mediterráneo, ¿no? Y siempre digo, pues que al final, fijaros que ese momento la música y el movimiento musical en Barcelona era muy importante y no es casualidad que sigamos siendo una de las ciudades de Europa con más festivales de música actualmente, ¿no? Entonces, al final, no solo en lo político, que también con el catalanismo, con el movimiento obrero, con todos otros temas, sino incluso con los temas culturales, pues hay como un arco. Entonces, bueno, esa época es interesante por eso, ¿no? Entonces, ¿quién era feliz y quién no? Claro, si tenías dinero y más o menos posición, eh, pues podía ser más feliz. Pero también es verdad que, por ejemplo, para muchas mujeres burguesas que tenían la vida solucionada, entre comitas, vivían en cárceles de cristal, un poco. Claro, ahí está. Y en este libro vemos muchos atisbos de eso. Y la verdad es que nos hacen ver cómo era la realidad de esos tiempos, que a lo mejor pues pensábamos que eran de otra forma, pero nos hace ver cómo eran en realidad.
como has dicho antes, aquí vivimos el nacimiento de la radio, Ajá. tal y como la conocemos hoy. ¿Por qué pensaste que esto era un suceso importante que podría marcar el curso de este libro? A ver, debo decirte antes que soy un apasionado de la radio. Me encanta la radio, me pasa todo el día escuchando la radio y ahora con los podcasts, pues aún más. Más todavía. Si voy por la calle, voy escuchando algo, hago deporte, voy escuchando algo. Cuando me levanto, lo primero que hago es poner la radio. Entonces, es un tema que me interesa. Mi hermana es periodista, trabaja en la radio. Quiero decir que tengo ahí como una relación interesante con el medio. Y cuando estaba documentándome para la segunda, cada segunda termina en el 23 y la radio se inicia en Barcelona en el 24. Y yo dudaba si alargar, si no, no tenía sentido, no me cuadraba y pensé, vale, pues aquí hay otra novela. También incluso dudé si tenía que ser el tema principal, que aquí no es el tema principal, hay muchos temas principales históricos, yo creo, pero es el tema que tiene más peso. Y me puse a documentarme y cada vez que leía más me parecía más apasionante porque, claro, para documentarme no hay o no había, creo que ahora con el centenario están empezando a salir publicaciones, pero no había mucha información del día a día y del concreto de esos daños. A partir del 30 había mucho y, por ejemplo, en los libros de historia de la radio había mucha información. Sí. Pero antes no. Entonces, ellos se publicaba una revista semanal que se llamaba Radio Barcelona desde la primera semana. Entonces me tocó ir a la Biblioteca General de Cataluña y leerme revista a revista semanalmente del 24 al 30. Evidentemente no me las leí enteras, iba un poco en diagonal y cuando encontraba cosas que me interesaban, ¿no? Quería Claro. buscar, quería hacer un trazado de cómo fue el radioteatro y cómo apareció, el papel de la mujer en la radio, en la novela el lector y la lectora pueda descubrir como los primeros programas dedicados a las mujeres. Entonces iba un poco de cara a barraca, pero claro, es que son 52 por año. Y esa Madre fue mía. mi documentación, pero es que me lo pasé muy bien. Fue en mayo, a todas las tardes de mayo de 2021 estuve documentándome para esto, o 2022 sería, perdona. Y claro, es que es apasionante, porque aparte vas descubriendo cómo ellos y ellas, sobre todo ellos, porque era un medio muy masculino, reflexionan en la propia revista sobre lo que les sale bien, lo que les sale mal, el por qué les funcionan las cosas. Son sobre todo las personas que leían en ese momento, son unos visionarios y saben que tienen un instrumento de futuro y están empezando y con medios y con ilusión y seguramente echándole muchas horas y sin ganar mucho dinero porque no era un medio que daba dinero en ese momento, porque aparte había muy pocos receptores en Barcelona. Entonces, ¿por qué lo escogí? Pues porque me apasiona, porque me hace vibrar, es un tema que me hace vibrar y aparte descubrir cómo fue el inicio de todo me parece muy chulo y creo que le puede interesar a todo el mundo porque realmente incluso llegué a encontrar crónicas de, por ejemplo, una tarde en la radio, ¿no? Entonces te definían todo lo que iba sucediendo. Y ahí pude yo hacer una escena en la que se descubre cómo montar, qué máquinas apretan y cómo funcionaba todo, ¿no? Entonces me parecía, sí. ¿Cuánto, cuánto tiempo has dedicado a documentarte? No lo sé porque, claro, como que son tres en el mismo y esa tercera ya tenía una parte, la radio, por ejemplo, me dediqué un mes entero todas las tardes de 4 a 8, o sea, Madre mía. a leerme las revistas y aparte otras cosas, otros artículos y otras cosas, otros diarios que me leí. Pero para esta, 5 meses, 6, no 8 horas, ¿eh? Pero Sí, pero tranquilamente. bueno, oye. Sí, porque aparte, a veces a lo mejor seguidos fueron 3 meses, pero luego cuando vas escribiendo vas teniendo dudas, tienes que buscar. Claro. Entonces, La verdad es que en el final del libro, en la parte de los agradecimientos, ahí he podido ver todo el trabajazo que has hecho de documentación. Porque ahí he visto que no solamente en el tema de la radio, sino en otros temas que se tratan, un trabajo impresionante. En el 2020 fue cuando vio la luz La Avenida de las Ilusiones. correcto. Cuando terminaste de escribir este libro, ¿tenías ya claro que iba a ser una trilogía que iba a seguir? ¿O en un principio lo diste por finalizado? Am, claro, eh, fue muy natural, Ujú. porque lo que me pasó con la avenida es que tuve que escoger muchos temas y acotar. Para que me entiendas, en una primera versión que estaba en mi cabeza y que hice una sinopsis bastante extensa, la novela acababa en el 29 Ajá. y finalmente termina en el 19. O sea, me cargué 10 años de la historia que yo tenía pensado. Claro. Hay un personaje que es el otro protagonista. Bueno, en verdad hay tres hombres. La gran protagonista es María Grimm, pero hay como tres hombres satélites. Uno de ellos es Joan en la primera, que es un sindicalista. Y a través de él quería explicar también el pistolerismo, pero decidí sacarlo porque no me cabía. Entonces, la idea de la segunda era
me interesa este tema, el pistolerismo es muy interesante. Tenemos un Peaky Blinders en Barcelona, pero por motivos ideológicos, no por mafia, porque al Claro, final es lo mismo casi, lo mismo a nivel factual. Hay bandas que se matan entre sí. Nada que ver porque aquello es por mafia y es claro, una guerra ideológica, ¿no? claro. Y sí que hay un personaje muy pequeño que hace una cosa muy pequeña al final de la primera, eh, que estaba en mi cabeza y ese es el protagonista de la segunda. Entonces fue terminarla, eso estaba en mi cabeza y poco a poco fue naciendo este personaje, esa trama y empecé a documentarme realmente en el mundo del pistolerismo, que es apasionante también, y de las fábricas, del mundo fabril de esa época y tal. Y así nació. Y la tercera fue un poco lo mismo, porque en Claro. verdad, tanto Mireia como Pilar, mentira, tanto Mireia como Marta aparecen en la segunda. Muy poco, Marta muy poco y Mireia un poquito más. Pero son muy satélites y no. Y también cuando estaba terminando la segunda, pues un poco lo mismo. A estos personajes que les pasa ahora a través de lo que tal, y ahí nació también la voz del silencio. La verdad es que te ha salido una trilogía, vamos, que es un triángulo perfecto, la verdad. Xavi, Gracias. a la hora de escribir, ¿qué eres? ¿Más mapa o brújula? Mira, soy bastante mezcla. Porque sí que me hago un mapa, sí que me hago como una escaleta o, bueno, esta tercera hice una sinopsis extensa y sí que intento hacerme un orden, sí que normalmente el final lo tengo claro cuando empiezo a escribir, Ujú. pero luego dejo que la novela crezca, vaya evolucionando. Y también que hay personajes que de repente crecen, hay personajes que no les querías dar importancia y de repente tienen mucha. Y entonces es un poco mezcla, ¿no? Me gusta tener un poquito una orientación, sobre todo. Yo he acabado una cuarta novela que no es histórica y no puedo hablar mucho, pero por ejemplo ha sido No, muy no, diferente el no, proceso no hagas porque spoiler, no, no, esperaremos. no. Pero que no, que ha sido diferente el proceso porque no es histórica. Pero claro, cuando haces Claro. histórica, hay algo que no te puedes, que puedes tomarte licencias, pero que no te puedes saltar, que es el orden histórico de los hechos. Entonces, para mí, no sé cómo lo deben hacer otros autores y autoras, si conozco algunos y más o menos hacemos todo lo mismo. La Sí, parte histórica y el arco histórico lo tienes que tener muy claro. Y claro, entonces los personajes sí que luego pueden fluir, pueden crecer, pueden disminuir, hacerse pequeñitos porque de repente no te interesa tanto. Pero claro. sí, La verdad es que sois muchos con los que he hablado que tenéis esa combinación. Os hacéis vuestro storyboard, por decirlo de alguna forma, en el que os vais situando. La verdad es que luego todo va fluyendo de forma que salen libros tan sumamente maravillosos como este. De los personajes de este libro, nos centramos en este. ¿Cuál ha sido el que te ha costado más terminar de construir o terminar de darle vida? El más, mira, el que más dolores de cabeza te ha traído. claro, dolores de cabeza no sé. Sí que es verdad que mi intención, y luego que los lectores y las lectoras vean un poco cómo, siempre es como que construir personajes que sean contradictorios, que se equivoquen, que sean pasionales, que sean humanos, y es lo que intento siempre. Y en ese sentido, Pilar me ha costado más porque es un personaje que es muy hermético, es muy el estereotipo de la mujer burguesa de ese momento y romperlo tenía que explicar muy bien cómo hace su viaje, ¿vale? Así como, por ejemplo, me puede llegar a costar más empatizar con una mujer como Mireia, que es una mujer moderna, de su época, y no Claro, empatizar, no la palabra no es empatizar, sino construirla, porque es la sí, más alejada a mí, yo creo, en muchos sentidos. claro. Me ha parecido más fácil porque el campo de juego de su idiosincrasia, su manera de ver la vida, su carácter, es más fácil, más moldeable, entonces te permitía pasar por más sitios. Pilar es muy dura y muy frágil a la vez. Y pasar de estas dos polaridades es la que más, sobre todo en las revisiones que he hecho de la novela cuando puse el primer punto y final, es la que más he mimado porque quería que se entendiera bien y que no la odiaras ni la amaras siempre, sino que Claro. pudieras tener esta polaridad y al final la entendieras, que es lo que yo siempre intento, ¿no? Que por mucho que te pueda llegar a caer mal un personaje, sobre todo las protas, ¿eh? Luego los antagonistas Sí, de otra sí, historia, claro, claro. les llegas a entender. Y yo creo que así uno disfruta más cuando lee. Cuando entiendes el personaje, por qué hace ciertas cosas o por qué no las hace, ciertos comportamientos, al final disfrutas más de la lectura.
Y oye, es un gran trabajo, también hay que reconocerlo. Antes has dicho que con el primer libro habías hecho rutas por la Ujú. zona. ¿Con ese también has empezado ya a hacerlas? Sí, mira, justamente ahora este sábado que viene hacemos la última de la temporada porque ya con la avenida hice como dos cursos ya veíamos que a la que viene el calor la gente no va a las rutas. Claro. Como mínimo, quizás sí los turistas y tal, pero no es una Sí, ruta para turistas, sino pues para gente que le interesa la historia claro. en Barcelona. Y no es necesario haber leído la novela para la ruta, pero era justamente, insisto, este sábado haremos la última, hemos hecho cinco o seis ya y el año que viene haré varias más también. Y Sí, sí, está muy bien porque se llenan. La gente viene, a veces han leído la novela, a veces no, a veces me conocen, a veces no. Y la experiencia es muy chula porque también, sobre todo con quien se ha leído la novela o se ha leído las anteriores ya en este caso claro, y que viene porque me conoce lo que sea, pues el intercambio también es interesante. Y también es verdad que creo que son dos rutas, sobre todo esta segunda o la primera también porque el paralelo no es muy conocido todavía, pero que descubren muchas cosas de nuestra realidad como barceloneses y barcelonesas. Y también para los que sean de fuera de la ciudad también descubren una Barcelona que forma parte de un país en la que está muy involucrada con todo lo que sucede a nivel histórico. Y de hecho muchas de las antesalas de la guerra civil y de muchas cosas que suceden pasan aquí en Barcelona, ¿no? claro. Entonces, bueno, todas esas conexiones son siempre interesantes y sobre todo el trato con las personas, con los lectores y lectoras que vienen, tal, es muy chulo y sí. Vale, y si yo ahora voy a Barcelona y quiero hacer una de estas rutas, ¿dónde la puedo encontrar? O sea, ¿cómo podemos contactar para decirte, Xavi, a ver, esta ruta, quiero hacerla? Mira, para apuntarse, yo esta ruta la hago asociado con una librería que se Ajá. llama La Carbonera, que es de aquí de mi barrio, es que yo vivo en el paralelo mismo. Sí, que Eh, y es, bueno, es aquí en el barrio, entonces para apuntarse simplemente hay que enviar un correo a info@carbonera.cat y decir el día que quieres venir y las personas que serán. La ruta vale 8 euros, pero si compras el libro en el momento, sale gratis la ruta. ¿Vale? Entonces, ese es el mecanismo. Entonces, tanto ellos como la editorial como yo vamos anunciando las rutas por redes sociales, por la web y por diferentes sitios. Entonces, incluso si alguien quiere informarse cuándo sea la siguiente o tiene alguna duda, pues me puede escribir directamente a mi Instagram, que es Xavi Barroso, y ahí nuevamente voy tarde, siempre lo miro tarde, pero respondo siempre. eso sí es verdad. Pero vamos, oye, está bien saberlo, porque bueno, a los que nos gusta viajar, nos gusta ir de un lado para otro, y encima que somos lectores, todas estas cosas nos encantan Claro, directamente. He visto al final del libro que tienes nueva editora, mi querida sí, Clara Rasero. sí. ¿Qué tal trabajar con ella? Porque es una persona maravillosa, la verdad. Muy bien, la verdad es que muy bien. A ver, es muy interesante trabajar con personas muy diferentes porque mi primera editora fue Cristina Castro, que también es, bueno, es de Grijalbo, Sí, y con ella han trabajado las primeras novelas. Entonces, bueno, son dos personas diferentes con sensibilidades muy diferentes y yo creo que como autor te enriquece siempre, ¿no? Ese trabajo con personas diferentes y claro, con lo que dices, Clara, es un amor. Es muy buena, tiene muy claro los argumentos que te da a veces por según qué criterios o es- qué opiniones tienes sobre algunas escenas o lo que sea. Y sí, muy fácil y muy contento y muy bien, la verdad. Sí. Qué bien, me alegro muchísimo. ¿Qué tal ha sido este San Jordi ahí en Barcelona con el libro? Bien, la verdad es que San Jordi siempre es una pasada. La verdad es que supongo que un poco. Tú no sé dónde estás. ¿Tú estás en Madrid? ¿Dónde estás En tú? Madrid, yo estoy en Madrid. Nosotros tenemos ahora la Feria del Libro eh, Claro, a finales de mayo. claro, yo creo que, o sea, deben ser equivalentes. Lo que pasa que las ferias en varios días, que yo creo que para los autores es mejor, para las personas que trabajan en editorial no, porque son muchos días de estar Tenemos con un evento. 15 días de feria, tenemos en Madrid. Claro, aquí es un día, aunque cada vez se expande más hacia adelante, es decir, los 2 o 3 días previos ya ves paradas, ya compras libros y ya tal. Y es un día muy grande, con muchas cosas, donde también a mí unas cosas que más me gustan es que te encuentras con muchos autores y autoras que no viven en Barcelona, que no vas a encontrarte casi nunca, y Claro, que de repente coincides aquí. En Madrid es más difícil porque tienen también que coincidir en los días, ¿no? claro. Y por ejemplo, Penguin Grijalbo está dentro del grupo de Legal Sí, Penguin, sí, y sí. digo por la gente Sí, que sí. no lo sepa. Y hacen una comida a mediodía, entonces ahí te encuentras con mucha gente y es muy interesante. Y aparte, evidentemente, el encuentro con el lector y la lectora, las opiniones, todo es maravilloso.
Así que muy bien. Qué bien, me alegro mucho. ¿Te van a traer para la Feria del Libro de Madrid? ¿Te veremos por aquí? No lo sé, eso no Todavía no me, lo me sabes. avisarán. Me avisarán, no lo sé. Sí. A veces no. O sea, realmente que tengo una agenda un poco complicada estos días, estos meses, pero sí. Ya avisaré. Si voy en redes lo pondré así. Qué bien, ojalá te veamos por aquí. ¿Y algún proyecto que se pueda contar sin hacer spoiler? Que ya sé que tienes la novela nueva por ahí, pero sin hacer spoiler. ¿Alguna cosilla más tienes por ahí prevista? No, sí, pero o sea, yo, por ejemplo, ahora he puesto un punto en final a una historia que no creo que se publique con Penguin y ya tengo en la cabeza dos novelas más, que uno que espero que sí que se publique en Grijalbo. Así que pues están en la cabeza todavía y tengo que hablar con la editorial, o sea, como que justo ahora he terminado otra, entonces me pasa siempre, cuando termino algo y en mi cabeza hay algo que ya está como conectado a escribir lo siguiente, ¿no? Y siempre dicen que una parte importante de la escritura se hace muy lejos del ordenador o de la libreta, si es quien escribe a mano. Se hace fuera porque vas pensando y una vez una historia empieza como a estar en tus paseos, en tus metros, en tus duchas, está contigo y te va y le vas dando vueltas, pues yo creo que ya estás escribiendo, ya está empezando algo, ya estoy ya en ese proceso. Cuando te pasa eso de que vas, por ejemplo, por el metro o por la calle y por lo que sea, te viene una idea de algo o algo se te ocurre, ¿cómo haces para que no se te olvide? Porque Antes llevaba una libreta. claro, muchos de nosotros llevamos una libreta o la apuntamos en el móvil. ¿Pero tú cómo Claro, haces? antes llevaba siempre una libreta, pero en verano es verdad que yo como que no llevo bolsa ni nada, es más complicado, vas con pantalones cortos, Claro. tal. Y ahora ya me he pasado a las notas de móvil. Entonces en el momento apunto, sí, siempre que se me olvida. O sea, Por eso te lo digo. se me olvida mucho. Pues ya sabes, apuntar muchas historias para que te podamos seguir leyendo y disfrutando. Y quien no lo conoce, quien no te haya leído nunca, bueno, pues que se anime a este super libro, La voz del silencio. No solamente la portada es súper bonita, el libro Muchas además es gracias. que merece la pena muchísimo. Lo vais a disfrutar, eso ya os lo aseguro. Y luego, pues nada, hay que leer los otros dos anteriores también para, para hacerse con toda la historia. Xavi, te doy muchas gracias. Espero verte por Madrid cuando A ver si vengas me llevan, sí. y a ver si te llevan. Les lanzamos desde aquí la propuesta por si no se les ha ocurrido, pues que te traigan a Madrid. Por lo menos. No, gracias a ti por este rato y por compartir este rato conmigo y por hablar de la novela y por leerla y por todo. Súper agradecido. Seguiremos en contacto de todas formas. ¿De acuerdo? Vale, Un abrazo. perfecto. Chao. Chao.